La justicia del siglo XXI exige operadores jurídicos capaces de responder no solo a desafíos normativos, sino también a los retos humanos, sociales y ambientales de nuestro tiempo. Con ese espíritu les damos la más cordial bienvenida a esta diplomatura internacional de alto nivel, justicia humana y ecología integral, el rol del operador judicial ante los desafíos globales. Muy buenas tardes, me presento, el ingeniero Joshua Vinces. En nombre de la Corporación Habla International, reciban un cordial saludo y nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos en este inicio de diplomatura. Nos honra contar con la presencia de magistrados, jueces, fiscales, académicos, abogados, estudiantes y profesionales de distintos países que hoy se unen a este importante espacio de formación jurídica internacional. Como protocolo, mantener por favor los micrófonos apagados durante las exposiciones. Mantener las cámaras apagadas salvo indicación de la organización. Realizar preguntas a través del chat de Zoom. La actividad está siendo transmitida en vivo por Facebook como NaulaCorp y YouTube con nuestro canal de Derecho, Justicia y Paz. Solicitamos gentilmente compartir los enlaces de transmisión para apoyar la difusión de este magistral diplomado, mantener una conexión estable y evitar interrupciones durante las ponencias. Esta diplomatura, perdón, promueve una visión integral del derecho, abordando temas relacionados con la dignidad humana, los derechos humanos, la justicia ambiental, la ética judicial, la protección de grupos vulnerables y los desafíos globales que enfrentan los operadores de justicia en la actualidad. Para conducir esta importante jornada académica, contamos con la participación del doctor Byron Casillas, quien actuará como moderador oficial del evento y tendrá a su cargo la coordinación de las intervenciones académicas. Doctor Byron Casillas, muchas gracias por acompañarnos. Le cedemos el uso de la palabra para continuar con el desarrollo de esta primera sesión. Gracias. No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, No sé si me perfectamente. escuchan. Sí, ya. Buenas tardes a todos. Al profesor Lugar, al doctor Valle y al doctor Paraguay. Vamos a dar inicio en este evento. Por favor, si me puedes ponerle el currículum del doctor de Paraguay, por favor, para dar lectura. Como primer punto le tenemos, va a dar la bienvenida el doctor Miguel Ángel Vargas Díaz, es abogado egresado de la Universidad Católica de Irapú, es especialista en Derecho Procesal, especialista en docencia universitaria, es magíster, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Itapú. Ha sido conferencista y ponente en destacados congresos nacionales e internacionales de derecho, incluyendo las jornadas iberoamericanas de Derecho Procesal en Chile. Es autor de diversas publicaciones jurídicas en Paraguay y en el extranjero sobre derecho procesal, tutela judicial efectiva, protección de datos y derechos de la niñez. Ejerció su abogacía desde el año 1993, fue año en que fue designado juez de primera instancia en lo civil y comercio de Itapú. Desde el 2011 integra el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Encarnación y forma parte de la Oficina Técnica de Apoyo a los Fueros Civiles y Comerciales del Poder Judicial de Paraguay. En el ámbito académico, es docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Itapú, donde también se desempeña como tutor de tesis. Mi doctor Miguel Ángel Vargas, le cedo el uso de la voz. Muy buenas tardes, muchas gracias, querido doctor. Buenas tardes para ustedes, buenas noches aquí en Paraguay, a los que tienen el mismo uso horario de Paraguay. Se me puede escuchar, ¿verdad? Fuerte y claro, doctor. Tengo el grato honor de presentar la diplomatura, honor que me ha cedido la organización en acceso libre, titulada Justicia Humana y Ecología Integral, el rol del operador judicial ante los desafíos globales. Una, un evento que rinde homenaje al distinguido jurista Eduardo Ludgar. Esta diplomatura nace de una pregunta incómoda, sin duda que nos interroga a todos, y más en el momento actual, con el avance tecnológico, si puede el operador judicial seguir mirando el expediente sin ver el rostro humano que hay detrás de cada uno. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato, y nos advierte sobre una globalización de la indiferencia que descarta tanto a la naturaleza como a las personas más vulnerables.
que han sido siempre objeto de nuestra preocupación en la labor judicial. Entonces, este programa recoge ese desafío y lo lleva al ámbito del derecho. El programa se desarrollará, así como está indicado, a lo largo de 4 módulos, desde el 9 de junio hasta el 3 de julio, por videoconferencias y con acceso completamente libre. El primero de estos módulos aborda la justicia y el grito de la tierra, ecología integral, derecho ambiental y justicia generacional. Para un segundo módulo se tiene pensado trabajar sobre la fraternidad social, problemas muy actuales, migraciones, destino universal de los bienes y justicia restaurativa. El tercer módulo enfrenta la vulnerabilidad y el descarte, es decir, a esos invisibles del sistema. Y acá entramos con unos temas sumamente actuales como género, pobreza y ética del ciudadano. Hace poco me tocó la oportunidad de dar una exposición y allí señalaba yo que estos problemas tienen rango constitucional, al menos en mi país. Son obligaciones constitucionales, no son temas nada más que de moda. Y en el cuarto punto nos invita a repensar el perfil ético del jurista, que es una urgencia. El perfil ético del jurista del siglo XXI, la independencia judicial, que creo que es un problema de toda América Latina, y las presiones del poder económico y gobernanza global. Entonces, la meta es conocer a operadores judiciales y profesionales del derecho convencidos de que esta disciplina que tanto amamos, que cultivamos, no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de la dignidad humana. El principio focal del cual se debe partir para hacer todo análisis jurídico. Entonces les invito a sumarse, les invito a disfrutar de esta diplomatura y que todos podamos compartir, disfrutar y por sobre todo, el día de mañana hacer operativa en nuestras actividades estas ideas bases que forman parte de este diplomado. Les deseo éxito a todos y darles nada más que las muchas gracias a los organizadores por permitirme compartir el inicio de estas jornadas. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias, estimado doctor. Como próximo punto tenemos lo referente a esta diplomatura de justicia humana, de ecología integral y el rol del operador. Como lo dijo, vamos a dar inicio hoy día 9 de junio y finaliza el 3 de junio. Tomando en consideración que el día 25 de junio lo vamos a tener al doctor Eduardo Lugar tratando el tema de ética del cuidado en la decisión judicial. Esta diplomatura se lo realiza, esta diplomatura internacional, que es de justicia humana y ecología integral, en el rol operador de justicia ante los desafíos globales, nació bajo un espacio de reflexión jurídica, de ética, de humanismo, orientado a repensar el papel de los operadores de justicia frente a los grandes desafíos contemporáneos. Siempre esta propuesta ha buscado promover una visión integral del derecho como herramienta al servicio de la dignidad humana, la protección de los derechos humanos, la justicia social y el cuidado de nuestra casa común. La decisión de realizar esta edición es en homenaje al doctor Eduardo José Ramón Lugar. Desde la fundación de la Corporación Naula, desde el año 2020, el doctor Lugar ha acompañado de manera permanente nuestras iniciativas académicas, brindando apoyo intelectual, humano y profesional, que ha sido fundamental para el crecimiento y consolidación institucional. Su destacada trayectoria como vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, docente universitario, investigador,
conferencista internacional y referente del constitucionalismo y los derechos humanos, representa los valores que inspiran esta diplomatura. Su producción académica refleja en obras como Miradas constitucionales divergentes, hacia una nueva ley de amparo y temas de derechos humanos, juntos con su defensa de la dignidad humana, la justicia constitucional y los derechos fundamentales, constituyen una referencia para la comunidad jurídica. No sé si ustedes me pueden poner el currículo del doctor Lugdar. Voy a dar lectura. El doctor Eduardo José Ramón Lugdar es de Argentina, es abogado por la Universidad Católica de Santiago del Estero, CAS en la Justicia Penal Juvenil Interdisciplinaria y Justicia Restaurativa, Universidad de Ginebra, Suiza, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, Universidad de Bolonia, Italia, magíster en Derecho Judicial y de la Magistratura, Universidad Austral de Buenos Aires. Doctor emérito en Derecho, Federación Interamericana de Abogados y entidades académicas integrales. Doctor otorgado por la Universidad de Ateneo Humanista de los Estados Unidos Mexicanos y la Eurocamina Fundación Internacional de la República de Colombia. Título de honoris causa otorgado por la Facultad de Ciencias Sociales, Derecho y Bienestar de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manera. Doctorando en Humanidades, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, juez del excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero, integrante del profesor capacitador en la Escuela del Poder Judicial de Santiago del Estero, profesor visitante. A nuestro doctor Eduardo Lugdar. Sea usted bienvenido a esta diplomatura, en su honor. Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Cordial saludo desde Santiago del Estero, Argentina. Para mí es un grato honor el que me ha concedido la Fundación Naula Ford haber formulado esta invitación a hacer un diplomado y que yo creo que de manera injusta en mi honor, porque habiendo tantos juristas no, en Ecuador sobre todo y en América Latina de mucha valía, tranquilamente podría haber sido recaído en ellos. Pero tampoco uno quiere vivir una falsa modestia. Sabemos que toda homenaje o todo reconocimiento que se hace por el trabajo que desinteresadamente lo hacemos, sobre todo por un convencimiento que conforta, pero también ser prudentes, ser conscientes que eso no se trata para alimentar vanidades. Ello nos lleva a que pensemos en cuestiones que justamente una visión humanista de las cuestiones pueda interpelar. Al contrario, creo que muchos de los que estamos aquí presentes, que son grandes juristas, como por ejemplo el colega de Paraguay, que también es colega juez de una Cámara de Apelaciones importantes de ese país, o como el doctor Alex Valle, a quien tengo mucho aprecio y mucho respeto porque considero uno de los juristas más importantes que tiene el hermano país, muy reconocido fuera de sus fronteras también, y tantos otros, o el mismo Byron, que nos visitó aquí en Santiago del Estero hace un tiempo atrás, hace que nos comprometa más. Yo creo que cuando uno recibe algún reconocimiento, distinción, esa es la respuesta que debemos dar. Mayor compromiso, sobre todo con la experiencia que uno gana y que, como decía el querido Papa Francisco, a quien siempre he tenido una admiración desde mucho antes que fue Papa, en donde siempre tuvo ese desapego, ese desinterés, y en donde en lo que nos quedó plasmado, sobre todo en las dos encíclicas que hemos buscado que sea
la fuente de inspiración de este diplomado, nos hablaba incluso salir del extremo dogmatismo religioso, invitándonos a decir que la fe cristiana está en función de la doctrina católica, doctrina social de la Iglesia Católica, dentro del marco de una revelación de fe, pero también diciendo que las otras creencias, en cuanto tiendan una mano de respeto a lo que hemos llamado históricamente en la humanidad dignidad humana, también tienen verdad y no por eso desatender. Y si vemos Recording stopped. atentamente esas dos encíclicas, resalta la importancia de haberla concebido del intercambio con fe de otras creencias que a veces el Recording mundo in nos muestra progress. como enfrentados, ¿no? Muchas vinculadas a patriarcas musulmanes, a patriarcas ortodoxos, a representantes de iglesias del lejano oriente asiático, porque todos tienen su parte de verdad de fe. Pero como él lo decía, esa idea que a veces le costó que dentro de la misma Grey católica no tuvieran mucha simpatía por él, era el fruto de las enseñanzas de quien lo inspiró dentro de su función eclesiástica, si bien era jesuita, pero con una gran admiración a San Francisco de Asís, como lo revelan las primeras partes de la Fratelli Tutti, ¿no? Que incluso el nombre Fratelli Tutti es una carta que escribió Francisco de Asís en el siglo XIII. Entonces, estamos viendo hoy la importancia. Por eso Recording cuando stopped. me comunicaron Recording in progress. muchos representantes de esa institución que querían hacer una diplomatura, pero querían homenajearme, surgió entre todos la necesidad de hablar de un derecho humano. Derecho humano porque pensamos nuestra realidad, sobre todo latinoamericana, pero también mundial, lo estamos viendo, hasta en las gestas deportivas, ese desprecio por el otro, ese desprecio por la dignidad humana. Lo que en su tiempo, después de una gran conmoción mundial en la Segunda Guerra Mundial, ante las atrocidades que se cometieron, algunos grandes pensadores del derecho llegaron a llamar el derecho degenerado. A ese derecho degenerado que no terminó con los juicios de Nuremberg, a ese derecho degenerado que pese a los daños que hizo a la humanidad todavía quiere seguir haciendo daño, enfrentándolo a ese derecho humanizado que bien lo describe Francisco en su doctrina y hoy siguiendo a Francisco el Papa León, también con la Dignitas y Humanity Dignitas que sacó hace unos tiempos, preocupado también por la incidencia que tiene para alimentar ese derecho degenerado contra el derecho humanizado si no se controla éticamente los desbordes que pueden darnos las tecnologías de la comunicación y de la información actuales. Por eso, cuando comparamos un derecho degenerado a un derecho humanizado según la doctrina social de la Iglesia, bien referenciada por el Papa Francisco, pensamos en esa comparación de tensión entre ese derecho formalista, que solamente ve las formas pero no ve la sustancia, porque se reduce a la mera norma positiva sin anclaje moral profundo y que puede volverse instrumento de poder, exclusión y arbitrariedad.
Pero eso no lo estoy diciendo yo. Miremos la realidad. Miremos en cada uno de nuestros países. No hace falta ir lejos. Y miremoslo globalmente lo que está aconteciendo. Y eso es la necesidad de volver a resaltar la importancia de un derecho humanizado, y humanizado porque está centrado en esa dignidad inviolable que tiene toda persona humana, la justicia social e incluso la misericordia, si queremos mirarlo desde algún aspecto de fe, como lo promovía el Papa Francisco y lo sigue afortunadamente promoviendo su sucesor actual. Por eso, este derecho negacionista que vemos hoy en muchos de nuestros países, lo asociamos muchas veces a donde un legislador o un poder que está muy asociado solamente a cuestiones materiales, mercantilistas, lo establece como norma que va a regir nuestras sociedades sin ninguna referencia ni ninguna guía moral orientada a la dignidad o el bien común. Es un formalismo vacío, donde la ley se aplica mecánicamente, no importan los efectos, justifica las injusticias, y lo grave es cuando no solamente sean injusticias, sino también injusticias extremas, como bien lo definió Gustav Radbruch cuando entregó al Tribunal de Nuremberg esa herramienta para poder juzgar a todos esos criminales de delitos de genocidio y de deshumanidad. Este derecho degenerado tiene esa selectividad de populismo penal, de castigar a lo que Francisco en algunas veces le llamaba peces pequeños, mientras poderosos escapan dentro de una corrupción y de una impunidad. Todo su papado Francisco denunció que la sanción penal de esa forma actúa como una red que captura solo peces pequeños. También, eso lo dijo en una visita, una de sus primeras visitas que realizó a México como papa. También esa deshumanización importa que bajo la excusa de priorizar seguridad o la utilidad, a las personas se la vea como una mercancía y no como un sujeto digno. Y eso se ve en los abusos que a veces se cometen con este derecho, en donde se quiere confundir a la sociedad. Por eso, todos los que vamos a hacer esta diplomatura y muchos de que van a seguir esta diplomatura quieren otro tipo de derecho, derecho humanizado al servicio de la persona humana, individual y colectiva, donde esa doctrina social de la Iglesia no se la vea porque viene de la Iglesia Católica como una cuestión teológica, sino como una norma filosófica que se inspira en la ética y la moral. Por eso también las claves del bien común, la opción preferencial por los más vulnerables, la fraternidad. Y para eso es necesario lo que dijo recién el colega paraguayo: independencia judicial y más ética. Más ética en los jueces. Soy juez, hace 21 años, pero hago mea culpa. Y ética también en los que ejercemos la profesión. Lo he sido 16 años, litigante de la matrícula. Entonces, a eso es lo que estos distinguidos colegas que van a ser parte con su gran formación y casi toda, además de técnica científica en el marco del derecho, con modulación humanista, los van a ver. Y a mí no me queda más que agradecerles
la iniciativa, agradecerles haberme tenido como referencia para realizar la diplomatura y simplemente esperar que todos podamos, los que sigan esta capacitación, eh, encontrar la satisfacción y a veces los puntos de reflexión en donde tanto el que exponga como capacitador, como el que asista como cursante de diplomatura, pueda en cierto modo cruzar información y aprender y opinar y enriquecerse los unos de los otros con exclusión y no con, pero con inclusión y no con exclusión y discriminación. Así que no quiero ser más largo, voy a tener la oportunidad también de ser parte de algunas de las clases de este diplomado, donde vamos a poder hablar también en profundidad, pero voy a seguir de cerca también lo que dicen nuestros distinguidos eh, profesores, tanto de Europa como de América Latina, porque hay un cuerpo de profesores iberoamericanos que van a dar las distintas pautas de este derecho humanizado que tenemos que defender contra un nuevo derecho degenerado que se nos quiere imponer. Muchas gracias y muy agradecido con las autoridades de la institución, con Naula Corporation, con el doctor Mogra Naula, su director y todo su staff, y con los colegas que han aceptado ser parte de esta diplomatura y con todos los que con interés van a seguirla. Así que no me queda más que abrazarlos en un fraternal saludo desde la República Argentina. Muchas gracias. Gracias, doctor Eduardo Lugar. No sé si me ponen el currículo del doctor Alex Valle, por favor. Hasta mientras, el doctor Alex Valle va a estar dentro del módulo primero, la justicia y el grito de la tierra. El tema va a dar el paradigma tecnocrático versus la ecología integral. El doctor Valle es doctorado y postdoctorado en la Universidad de Bremen, Alemania, y postdoctorado por la Universidad de Kassel, Alemania, máster en sociología por la Flaxo, máster en derechos humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, diplomado en Derecho Penal y Justicia Indígena por la UNIANDES, docente titular de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, docente titular por el IAEN, docente invitado de posgrados de varias universidades en materias de filosofía y derecho, teoría crítica de los derechos humanos, ejecución de penas, derecho constitucional, teoría del Estado, derecho ambiental y migración. Director y fundador de la Red de Estudios Jurídicos Críticos, secretario general del COPLAB y miembro del Observador de Trata del Ecuador, investigador asociado a las universidades de Bremen, Kassel y la Universidad Católica de Santa Fe. Le cedo el uso de la voz, mi doctor Valle. Muy buenas noches con todos, con todas. Realmente para mí es una alegría, un privilegio estar en este diplomado, saludar a grandes amigos como el doctor Cristian Mora Naula, quien felicito por la iniciativa, y por supuesto al querido doctor Eduardo Ludgar, quien es uno de los artífices de este diplomado. Recuerdo que meses atrás había conversaciones con Cristian, con el profesor Ludgar acerca de la necesidad precisamente de tener un diplomado de estas características, porque efectivamente, y como dice Agustín Esquela de Chile, a veces los abogados nos concentramos en los problemas de moda, ¿no? Los contextos de moda, pero no nos dedicamos a ver realmente cuáles son las problemáticas profundas, y las problemáticas profundas, como en este caso, que tienen como objeto humanizar ese derecho que bien lo ha dicho el profesor Eduardo, ¿no? Ese derecho degenerado. Y creo que ahí cabe, ¿no es cierto?, los fundamentos y la importancia precisamente de tener un diplomado que acerque un poco más al jurista, a la jurista, a los jueces, a la filosofía del derecho, porque precisamente desde este derecho generado, pues
el positivismo ha ido distorsionando, inclusive, ¿no? En el momento de la interpretación, en el momento de la interpelación, ¿verdad? De lo racional y viendo qué es lo racional, no, lo no racional, lo bueno, lo normal, lo anormal, ¿no? Como diría también ahí Pierre Bourdieu. Y todo esto de aquí, pues, nos conlleva precisamente a hacer un análisis como el día de hoy que tenemos sobre la ecología, ¿no es cierto? Y esa tecnocracia también, ver cómo nosotros analizamos precisamente de qué manera está presente lo que ya mencionó también el profesor Eduardo Ludgar, el Laudato Si, ¿no? El Laudato Si del Papa Francisco, ¿no? Sobre la justicia, sobre el grito de la tierra, en este tema que me ha tocado el día de hoy, el paradigma tecnocrático versus la ecología integral. Entonces, en ese sentido, quiero saludar también a todos los presentes, a todos los presentes que han tenido este interés, porque eso demuestra que precisamente quieren ir más allá, ¿no es cierto? Quieren ser mejores juristas y claro, la interdisciplinaridad, el pensamiento crítico deben estar presentes. Nuevamente mi felicitación y por supuesto el apoyo a este diplomado que ha sido realizado en honor a Eduardo Ludgar, que no solamente digo como jurista, sino también como ser humano está preocupado precisamente de todo lo que se nos viene, ¿no? Fácil sería dedicarnos a temas procesales y demás y dejar de lado estos temas que realmente son de una importancia vital. Profesor Eduardo, reciba mi felicitación, mi abrazo fraterno y mi amistad de siempre. Queridos estudiantes, queridos público en general, voy a comenzar con una metáfora. He estado dándole vueltas. Yo trabajo algunos años ya los temas de los derechos de la naturaleza. Pero he querido pensar en una metáfora precisamente para pensar en la tierra, no solamente como un paisaje, sino pensar en la tierra ya como un ser vivo y pensar en la tierra, si es que lo vemos en este momento como un ser vivo, podríamos imaginarnos con una imagen muy sencilla, tal vez incómoda, pero creo que sería la mejor imagen para tener y cobrar, ¿no es cierto?, un poco de conciencia, ¿no? Pensemos que el planeta Tierra es un paciente y pensemos que ahora mismo, ¿no es cierto?, con todo lo que estamos causando en el planeta, este llega a un consultorio médico y muy seguramente llegaría a un consultorio médico no con una simple dolencia, seguramente tendría una fiebre, una pérdida acelerada de órganos vitales, una intoxicación de la sangre, ansiedad colectiva, síntomas de agotamiento, ¿no? Por fiebre podemos hacer, ¿no es cierto?, un parangón con el calentamiento global, que vemos que está subiendo más de un punto. A finales de este siglo se estima que subirá a unos 2,5 grados centígrados, ¿no? Lo cual es bastante grave. La pérdida de los órganos podría ser la destrucción de los bosques, de los humedales, de los ríos, de los páramos, ¿no es cierto?, donde se genera el agua, los humedales, las especies. Es una barbaridad como estamos perdiendo, ¿no es cierto?, las especies, tanto animales, de insectos y demás al día, ¿no? Según fíjense en las organizaciones de medio ambiente, ha habido un descenso del 73% entre 1970 y 2020, ¿no? Especies amenazadas, existen 28% de todas las especies en el actual planeta, 28% de las especies están en peligro de extinción. Los anfibios con 40%, fíjese, los corales con 33%. Entonces, fíjese, el planeta Tierra está siendo intoxicado con temas químicos, plásticos, atmosféricos y demás. Por lo tanto, podemos decir y podemos pensar que el planeta Tierra precisamente no está gozando de buena salud. Y ahí es donde tenemos que ir, ¿no es cierto? A ver cuál es la responsabilidad, cuál es este panorama que nosotros estamos viendo ahora mismo, no solamente desde el derecho, sino también como ciudadanos del mundo. La Organización Mundial fíjese, Meteorológica informó que en el 2026, fíjese, en el periodo de 2015 a 2025, han sido los años con mayor calor, con mayores temperaturas, ¿no es cierto?, en las últimas décadas, subiendo a un 1,43 por encima incluso del promedio de la época preindustrial. Todo esto de aquí, si analizamos, y hay autores que nacieron desde la
desde la geografía, también desde la geología, nos han hablado de este famoso cambio del antropoceno. ¿Y qué es esto del antropoceno? El antropoceno, pues, es este cambio, ¿no es cierto?, a nivel geológico que estamos causando nosotros los seres humanos, pero en esta vez no a través de las placas tectónicas o del ciclo normal y natural que tiene el planeta, sino que el antropoceno, fíjese, significa que el actual cambio en temperatura, en placas tectónicas y todo lo que significa los ciclos vitales a nivel de la Tierra, tiene como causa específica e identificada al ser humano, ¿no? Entonces, esto realmente es un panorama que debe preocuparnos. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que aún si se cumple, fíjese, aún si se cumplen las contribuciones climáticas nacionales actuales, el mundo se dirige a un calentamiento de aproximadamente 2,5 grados centígrados y quizás un 2,8 a finales del siglo, ¿no? Y claro, esto de aquí nos habrá que exigir que las emisiones de gas carbónico deban reducirse al menos de un 50% a nivel mundial. Podemos decir, como ya lo han dicho los contertulios, que la crisis entonces no es solamente de carácter climática, ¿no? La pérdida de 1 millón de especies, de plantas, animales, como he mencionado, van marcando estos límites en el sistema terrestre y que existe realmente una presión del ser humano sobre la Tierra, ¿no? ¿Cuánta presión puede más aguantar la Tierra como casa común en la que vivimos todos para tener condiciones de estabilidad, condiciones de vida? Esa es una pregunta importante, ¿no? Que también se preocupa el Laudato Si. Y el Laudato Si del Papa Francisco no es solamente una encíclica ambiental, es una intervención ética, ¿no? Lo que ya mencionaron también hace poco, ¿no? Y esta intervención ética tiene que ver con el tipo de civilización que estamos construyendo y con el tipo de civilización que nosotros queremos. El Papa Francisco no ha dicho simplemente reciclemos más, plantemos más árboles, ahorremos más agua. No, el Papa Francisco ha llegado a algo muchísimo más profundo, a la raíz de cómo mirar esta civilización que estamos viviendo. No hemos aprendido lastimosamente a ver a la tierra como un simple objeto de derecho, y a los pobres como un residuo del progreso, ¿no? Al futuro, por supuesto, desde un punto de vista financiero, y a la tecnología, ¿no? Que es parte de esta exposición, simplemente como una respuesta automática a cualquier pregunta. Es decir, que todo se va a resolver a través de la ciencia, que todo se va a resolver a través de la tecnología. Esto tiene también su antecedente, recordemos, ¿no? En la época del racionalismo, con Descartes, con Bacon, por ejemplo, con Kant, con el mismo Immanuel Kant, y en el ámbito del derecho, por supuesto, con Hans Kelsen, ¿no? Quien da la cumbre del positivismo, del racionalismo en el derecho. Y esto desgraciadamente causó una gran irrupción, diría yo, entre la vida del ser humano y su conexión con la naturaleza, entre la vida del ser humano y la conexión con el medio, ¿no es cierto? Pensando únicamente que la naturaleza se reduce, ¿no?, a un objeto de explotación, de expoliación, ¿no? Incluso hasta su cansancio, como decía Bacon. Por eso, en el módulo de hoy, lo que nos convoca es analizar la justicia y precisamente el grito de la tierra de cómo debemos de entender estos ciclos vitales de la tierra, pero cómo estos también se conectan, ojo, con los más vulnerables, con los pobres, y por qué este modelo, ¿no es cierto?, que ha sido diseñado desde el punto de vista económico, ¿no?, nos está afectando absolutamente a todos. Entonces, la pregunta aquí también cabe hacerse es, ¿qué entendemos por desarrollo? ¿Y cuál es el precio que tenemos que pagar nosotros y las nuevas generaciones, ¿no? Para hacer posible la vida dentro de ese marco de desarrollo. Para comprender esto de aquí es importante, como había mencionado, revisar el Laudato Si, ¿no? Y evitar cometer un error, pensar que la crisis ecológica es simplemente una crisis de recursos escasos. Muchas de las veces nos ha hablado esto, los recursos escasos, pero si ese fuera el problema, fíjese, bastaría con administrar mucho mejor el agua, bastaría con disminuir las emisiones de gas carbónico, bastaría con cobrar mejor las multas, ¿no es cierto?, de inventar mejores tecnologías, tecnologías limpias, pero todo eso aún no es suficiente.
Porque la crisis actual es una crisis de relación y esa crisis de relación tiene que ver con la relación del ser humano con la naturaleza. Al mismo tiempo, en el Laudato Si, por supuesto, del ser humano con la naturaleza y con Dios. Por eso en el Laudato Si, Francisco insiste en que todo está absolutamente relacionado, que nada está aislado. Y eso significa que no hay dos crisis entonces separadas, que no es que hay una crisis ambiental y por otro lado una crisis social, sino que lo que tenemos actualmente es una crisis de carácter socioambiental. El río está contaminado, la comunidad enferma. El río está contaminado, ¿no es cierto? La comunidad no tiene dónde pescar, la comunidad no tiene dónde cazar, no tiene dónde desarrollarse como familia. La economía extractivista actual, ¿no es cierto?, ha marcado esa diferencia y pues ha permitido que se pierda también este tejido social. El paradigma dominante, bajo la promesa de desarrollo, ha pretendido resolver además todo por la técnica, ¿no? Por el mayor crecimiento, el mayor consumo, por la mayor velocidad, eficacia en estadísticas, en cifras, pero esto muestra una paradoja. Mientras más avanza la ciencia, mientras más avanza la tecnología, hemos tenido mayor dificultad para traducir esto en conocimientos, en acciones éticas y estas acciones éticas transformarlas también y contenerlas en las decisiones políticas, ¿no? Entonces, sabemos lo que está produciendo la fiebre, lo que está enfermando al planeta, pero hasta el momento no nos hemos detenido a pensar cuál es este comportamiento que estamos teniendo y cuál es el que debemos tener para frenar precisamente estos síntomas de enfermedad respecto del planeta. Y el Laudato Si ubica esta contradicción en el capítulo que habla sobre las raíces humanas de la crisis ecológica. Allí se afirma que resulta insuficiente describir síntomas sin reconocer el modo en que la humanidad ha entendido su vida, su acción en el mundo. El problema no es la tecnología misma, ¿no? Porque tampoco es idea de Laudato Si, de mencionar que la tecnología no sirve para nada o de estar cuestionando la tecnología, ¿no? Evidentemente la tecnología ha salvado vidas, ha permitido recursos renovables, reducir las emisiones, etcétera. El problema aparece cuando la técnica deja de ser el instrumento y se convierte en una mentalidad total, una mentalidad, perdón, tecnocrática. Y una mentalidad tecnocrática que al menos tiene tres rasgos. Primero, reduce todo lo real a lo medible, ¿no? Desde la época de Descartes. Somos números, ya no somos Agustín, Eduardo, Belkis, Marta, José, sino pasamos a ser cifras y se pierde la humanidad, ¿no? Pasamos a ser una gota de agua en el mar. Y esto nos muestra que nosotros no somos simples indicadores, ¿verdad? Somos seres humanos y también la naturaleza no son simples indicadores. No valoramos el silencio del bosque, el valor espiritual de un río, la memoria de una comunidad, el sufrimiento de una especie, la dignidad de la generación futura, ¿no? En segundo lugar, esta mentalidad tecnocrática separa los medios de los fines y se pregunta cómo producir más, cómo producir a gran escala, pero no se pregunta para qué, cómo crecer más y quién paga el costo, cómo extraer más y qué vínculos se rompen con la naturaleza, con los seres humanos, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, esta mentalidad tecnocrática convierte la eficiencia en un criterio moral. Si algo es rentable, rápidamente, si algo es posible técnicamente, pues se asume como legítimo, es decir, una lógica de utilitarismo. Y ese utilitarismo además tiene detrás un discurso, ¿no? El bienestar de la mayoría, el bienestar del colectivo. Cuando en la práctica, pues sabemos que las grandes corporaciones y las grandes empresas, ¿no? Son las que están enriqueciendo de una manera voraz, grosera, ¿no? Actualmente ya un 6-8% de los más millonarios del mundo tienen un 80% de la riqueza global, ¿no? Generando unas grandes desigualdades, ¿no? Entonces, aquí aparece una de las mayores intuiciones, creo yo, de Laudato Si. Una ecología superficial solo corrige efectos. Una ecología integral cuestiona las causas. La primera pregunta, ¿cuántos árboles se deben compensar por una obra? La segunda pregunta, que en una obra fue diseñada quizás
ignorando el bosque, el agua, la comunidad. La primera dice, ¿cuánto cuesta remediar? La segunda pregunta, ¿por qué se autorizó dañar a sabiendas de que va a tener efectos negativos, por ejemplo, una concesión minera, ¿no? La primera pregunta, ¿cómo limpiar el río? La segunda pregunta, ¿por qué una ciudad llegó a creer que un río funcionaba como alcantarilla? Y de esto tenemos, por ejemplo, que revisar la sentencia del río Machángara, por ejemplo, acá en Quito, que es una barbaridad. Se comparaba con los flujos de sangre de un ser humano y con todo esto de los flujos de alcantarilla, de los baños, de los hogares. Fíjese, decía que si comparábamos con el flujo de sangre de un ser humano, era como inyectarle 100 veces el flujo de sangre a un ser humano. Y por eso precisamente tenemos todo lo que está pasando en las laderas del río Machángara. Están ocurriendo, ¿no es cierto?, deslaves, casas están al peligro, ¿no es cierto?, de caerse. Y ese pobre río, de acuerdo a los exámenes químicos y de expertos en el agua, tiene menos del 0,1% de alcalinidad. Es decir, es imposible que se dé la vida en este río. Ahora mismo se está terminando, les cuento, la audiencia del río Puyo, precisamente, ¿no? Acá en la provincia del Pastaza. Ayer tuve la oportunidad de también comparecer con amigos. Esperemos que haya este reconocimiento del río, ¿no? Entonces, Laudato Si marca esta diferencia crucial en América Latina porque justamente en nuestra región es donde hay una enorme riqueza biológica, cultural, pero que también está marcado por un extractivismo, por desigualdades, por racismo ambiental y muchos territorios pues no están siendo contaminados en este momento y desgraciadamente los quienes están sufriendo justamente son los pueblos más vulnerables, los pueblos indígenas, comunidades rurales, barrios empobrecidos, poblaciones con menor capacidad de presión política y ahí es ahí donde precisamente la justicia ecológica no debería ser un simple adorno, un simple discurso, sino que debería la justicia ecológica tornarme como un centro, ¿no es cierto?, en la actividad política. Em, Luego, desde este panorama, ¿no es cierto?, del que hemos mencionado, uno se pregunta o tendría varias preguntas, ¿no? ¿Quién tiene derecho a decidir sobre la casa común? ¿El mercado? ¿El Estado? ¿La ciencia y la tecnología? ¿La comunidad? ¿Las generaciones futuras? ¿O la naturaleza misma? ¿No? Entonces, para aquello, pues vamos a ver algunas de las propuestas concretas de Laudato Si y la denuncia a la conversión ecológica. Como mencionaba este Laudato Si, no se limita a denunciar. Y vamos a ver algunos elementos de su propuesta. Dentro de los elementos de la propuesta de Laudato Si, se habla de 5 movimientos al menos, ¿no? Del contemplar, del reconocer, del convertir, del dialogar y del reparar. Vamos a ir con el contemplar, ¿no? El primer caso parece simple, pero yo creo que es revolucionario. El paradigma tecnocrático mira a la naturaleza como un inventario, como había dicho, como números, ¿no? Desde lo utilitario. El Laudato Si mira a la creación como a la casa común, a la naturaleza, ¿no es cierto? Como la madre, como el espacio común. Francisco se inspira, como también ya se mencionó en Francisco de Asís, para afirmar que el cuidado no nace solo del cálculo, sino que también nace de la capacidad de sentirnos unidos con lo existente. Sin asombro no hay límite, sin límite no hay cuidado. Y esto tiene una consecuencia ética. La naturaleza no vale únicamente por la utilidad económica. Ahora mismo, desde el biocentrismo, desde el ecocentrismo, está demostrando que la naturaleza tiene su valor intrínseco per se. Un bosque no es solo madera acumulada, un río no solo es agua aprovechable, un páramo no solo es reserva de suelo, el manglar no solo es defensa costera. Cada ecosistema tiene un valor relacional, ecológico, cultural, que sale desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de los derechos de la naturaleza con un valor propio por sí mismo. Sobre el reconocer, el segundo movimiento del reconocer del Laudato Si invita a escuchar simultáneamente el grito de la tierra y el grito de los pobres. Esta fórmula fue desarrollada también por Leonardo Boff y expresa que la degradación ecológica y la exclusión social se alimentan mutuamente. No se puede proteger la naturaleza dejando intactas las estructuras que empobrecen, y no se puede defender a los pobres destruyendo las condiciones de naturaleza de su vida.
Cuando un río es contaminado, por ejemplo, no se afecta solo el paisaje, se afecta el agua, se afecta la salud, se afecta la pesca, alimentación, identidad cultural, espiritualidad. Fíjense en como en el caso, ¿no es cierto?, Sarayaco, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se cortó un árbol de 300 años. De ahí el señor Walinga, el Yacha de esa comunidad, dijo que se perdió la conexión espiritual, ¿verdad?, de su comunidad con la selva. Y esto ya no le permitía tener, ¿no es cierto?, estos encuentros espirituales, incluso para la sanación de la misma comunidad. Entonces es importante restaurar estas relaciones. Sobre el convertir. Sobre el convertir, el Laudato Si nos habla de que esta expresión no debe reducirse a un tema de carácter moral, individual, sino que significa no solamente apagar la luz, usar menos plásticos, reciclar, sino que va más allá y que significa realmente cambiar esa mentalidad, ¿verdad?, de los criterios de lo que la sociedad define como éxito. ¿Qué es el éxito? La acumulación de dinero, la acumulación de propiedades, el éxito con una especie de idea de progreso y de bienestar a través de lo económico y de la acumulación, ¿no? Y por qué la comodidad de unos además debe sostenerse sobre la vulnerabilidad de otros. En términos prácticos, esta conversión implica sobriedad, responsabilidad, solidaridad intergeneracional, reorganización de prioridades. La plataforma de acción de Laudato Si lo expresa a través de metas como responder al grito de la tierra, responder al grito de los pobres, promover economía ecológica, adoptar estilos de vida sostenibles, impulsar educación ecológica, espiritualidad ecológica y participación comunitaria. Respecto del diálogo, el Laudato Si insiste en que los problemas ambientales complejos no pueden resolverse desde una sola disciplina. A veces creemos que desde el derecho, pues la creación de normas, de leyes, es la solución, pero la ciencia climática es necesaria, pero requiere, por supuesto, de la ética que hemos mencionado. El derecho es necesario, pero requiere de la ecología. La economía es necesaria, pero requiere de la justicia. La espiritualidad es necesaria, pero requiere de la acción pública. Y la política también es necesaria, pero requiere de participación ciudadana. Y esta idea es especialmente importante para universidades, iglesias, tribunales, municipios, organizaciones sociales. La ecología integral exige una cultura institucional capaz de romper silos. No basta con tener un departamento, una oficina de derecho ambiental, si es que no existe presupuesto, si no existe planificación, si no existe contratación pública. Es decir, es necesaria generar una verdadera política ecológica, ¿no? Una política ambiental dentro de la ecología ambiental. Hacer menos daño es uno de los principales también y el quinto movimiento de el Laudato Si. En una época de daño acumulado, el objetivo ya no puede ser solo reducir impactos futuros, también hay que restaurar los ecosistemas degradados. Para comunidades afectadas, reconocer responsabilidades, garantizar el derecho de no repetición. En la Constitución ecuatoriana tenemos nosotros, ¿verdad?, a la naturaleza con derechos en el artículo 71 y subsiguientes, a ser restaurado, a ser reparado, a reparar y a retomar sus ciclos vitales. Entonces, este tema también hay que tomárselo en serio. Un poco ya para ir avanzando, entonces, este paradigma tecnocrático versus la ecología integral nos presenta dos formas de habitar el mundo. Por un lado, el paradigma tecnocrático dice la naturaleza es un recurso disponible. La ecología integral, la naturaleza es la casa común, la comunidad de vida y en ciertos sistemas jurídicos, como en el ecuatoriano, pues sujeto de derecho. El paradigma tecnocrático nos dice que el progreso se mide por crecimiento, producción, velocidad. La ecología integral nos dice que el progreso se mide por dignidad, por justicia, por regeneración, por salud ecológica y por bien común. El paradigma tecnocrático nos dice que la técnica define los medios y termina definiendo los fines. Desde la ecología integral, los daños se leen como vulneraciones de derechos y ruptura de relaciones. Desde el paradigma tecnocrático, el futuro se descuenta. Desde la ecología integral, el futuro se protege mediante justicia intergeneracional. Desde el paradigma tecnocrático, la respuesta es compensar o mitigar. Desde la ecología integral, la respuesta es prevenir. La respuesta es restaurar, reparar, transformar las causas del daño. Desde el paradigma tecnocrático, la comunidad es un obstáculo en el trámite. Desde la ecología integral, la comunidad es sujeto deliberante, guardiana del territorio y productora de conocimiento. Entonces, el punto decisivo respecto de esta em,
permanente, ¿no es cierto?, lucha es si es que este paradigma tecnocrático se presenta como neutral. Y dice, solo somos técnicos, solo hacemos infraestructura, solo generamos inversión, no tenemos ninguna decisión sobre el agua, sobre la minería y demás, pero evidentemente todo esto nos muestra que no existe una neutralidad desde este paradigma tecnocrático, sino que existe más bien, ¿no es cierto?, todo un enfoque diseñado para todo lo que es el extractivismo, la explotación y demás. Pensemos en una ciudad que canaliza un río, rellena humedales, expande urbanizaciones sobre zonas de amortiguamiento, descarga de aguas residuales sin tratamiento. Técnicamente se puede justificar cada intervención, fíjese, con planos, con contratos, con informes, con presupuestos, pero ecológicamente se está destruyendo un sistema vivo. Socialmente se está transfiriendo el costo a las a comunidades ribereñas. Jurídicamente se puede vulnerar el derecho al agua, el derecho a la salud, el medio ambiente, los derechos de la naturaleza y espiritualmente estamos perdiendo la capacidad de reconocer la vida como un don. Entonces, Laudato Si propone romper esa ceguera, propone romper, ¿no es cierto?, esa vía del paradigma tecnocrático y además su aporte es novedoso porque no enfrenta la ciencia contra la fe ni la tecnología contra la espiritualidad. Al contrario, pide una alianza entre saberes, pero bajo una condición. La técnica debe reconocer los límites y debe la técnica estar orientada al bien común. Para llevar esta discusión a otro nivel, debemos entonces pensar que Laudato Si dentro de una genealogía ecológica está ubicada en una genealogía ecofilosófica. No aparece de la nada, sino que dialoga a través de tradiciones religiosas, indígenas, filosóficas, jurídicas, científicas, que ha cuestionado este antropocentrismo, ¿no es cierto?, que nos ha llevado precisamente a esta crisis ecológica y ambiental que estamos viviendo. Aquí Aldo Leopold en su Ética de la Tierra también propuso ampliar la comunidad moral para incluir suelos, plantas, animales. Su aporte es clave porque desplaza la pregunta la tierra no es propiedad, sino comunidad. Arne Naes, desde la ecología profunda, distinguió entre respuestas superficiales a la contaminación y una transformación más radical de valores. No, Hans Jonas, ante el poder tecnológico moderno, formuló una ética de responsabilidad orientada al futuro para actuar de modo que las consecuencias de nuestro poder sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana. Leonardo Boff, desde América Latina, unió ecología y teología de la liberación. Su fórmula del grito de la tierra y del grito de los pobres ayuda a comprender los daños ambientales no son neutros, sino que afectan con fuerza a quienes viven en mayor situación de vulnerabilidad. Bruno Latour, por su parte, cuestionó la ilusión moderna de separar naturaleza y sociedad, mostrando que vivimos en redes híbridas de seres humanos, tecnologías, instituciones, atmósferas, suelos, virus, ríos, datos. Por eso el Laudato Si conversa con todos estos aportes, pero agrega un lenguaje accesible y moralmente movilizador. La casa común, el cuidado, evitar la cultura del descarte, la conversión ecológica, el amor civil y político, el bien común, la justicia intergeneracional. Y esa es una de las fortalezas. Traduce grandes debates filosóficos a una llamada pública a transformar la vida cotidiana y las estructuras del poder. En el caso de Ecuador, como conocemos, la Constitución de 2008 reconoce a la naturaleza como sujetos de derecho. En artículos 71 y siguientes, como mencioné, no llaman al respeto a la naturaleza, a la existencia de sus ciclos vitales, ¿verdad? Al derecho a la restauración independiente, a la indemnización de personas, de colectivos. Y esta formulación permite pasar de una protección ambiental, ¿no? También a sancionar a quienes han cometido vulneraciones en contra de la naturaleza. La Corte Constitucional ecuatoriana ha desarrollado una línea jurisprudencial bastante amplia, bastante fuerte. Solo por citar un par de ejemplos, en el caso de los cedros, verificó las vulneraciones a los derechos de la naturaleza, el bosque protector, conectando la naturaleza con los derechos del agua, la consulta ambiental, ¿no? Yendo más allá de simplemente de un análisis técnico de las licencias ambientales. En el caso del río Akepi, sostuvo que elementos específicos de la naturaleza de un río pueden estar protegidos con identidad,
con ubicación, con contexto, con ciclo vital, estructuras, funciones, ¿no? Allí se declaró vulnerado el derecho del río a preservar su caudal ecológico y se ordenó medidas técnicas con la participación ciudadana. En el caso del río Monjas, se determinó que el río es sujeto y titular de derechos de la naturaleza y ordenó medidas de reparación estructural como política pública y una ordenanza verde-azul. Entonces, esta jurisprudencia, si nosotros queremos verla dentro del mandato sí, del laudato sí, por supuesto que tiene una conexión. Cuando el Papa Francisco denunció que la naturaleza ha sido convertida en objeto de dominio, el derecho de la naturaleza responde, el río no es una cosa. El bosque no es una simple mercancía, el ecosistema no es una unidad de gestión. Cuando el Laudato Si habla de reparación y de cuidado, la jurisprudencia exige planes, exige monitoreo, participación, restauración, garantías de no repetición. El derecho comparado también confirma, fíjese que los derechos de la naturaleza no son una cuestión rara, extraña, ¿no es cierto?, del caso ecuatoriano. En Colombia tuvimos la sentencia TC-22 del 2016 que reconoció al río Atrato, ¿no? Y a su cuenca y a sus afluentes como entidades sujetos de derecho de protección, de conservación, de restauración. En Nueva Zelanda, la legislación Te Awea Tupua de 2017 reconoció al río Wanganui como entidad viva e indivisible con personalidad jurídica y modelo de representación. En España, la ley 19/2022 otorgó personalidad jurídica al ecosistema, ¿no?, de la laguna del Mar Menor y, ¿no?, y su cuenca. En 2025 restauró su gobernanza mediante la tutoría del Mar Menor. Y últimamente, inclusive en países donde no se pensaba, como en Alemania, en EFU, reconocimiento de ríos, en Canadá, en la India, ¿no? Más de 35 países actualmente reconocen los derechos de la naturaleza. Entonces, hay que ver también de otra parte que este reconocimiento de los derechos de la naturaleza tiene que ir de la mano del reconocimiento y el avance de los derechos humanos. Y para eso la Corte Interamericana y especialmente la opinión consultiva 23 y también la opinión consultiva 32, la 23 de 2017 y la 32 de 2025, que hablan de esa emergencia climática y van consolidando los derechos humanos como obligaciones estatales, pero también vinculadas, fíjense, al medio ambiente. Entonces, importante, fundamental, especialmente en la última opinión consultiva, estuvieron ahí escritos de más de 613 actores, 185 delegaciones de diversos países, ¿no? Preocupados por este caso. En Europa también, quizás con menos fuerza y con menos entendimiento de los derechos de la naturaleza, sino más bien desde una perspectiva antropocéntrica del derecho ambiental. Por ejemplo, el Tribunal Europeo ha ido también teniendo decisiones importantes respecto, ¿verdad?, de los derechos de la naturaleza. Un caso es el Verein Klimasenioren de Schweiz versus Switzerland, que reconoció obligaciones estatales y efectivas de la protección del cambio climático bajo el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué demuestra este mapa jurídico? ¿Qué demuestra este recorrido? Que el paradigma está cambiando de a poco, que el derecho ambiental clásico preguntaba cuánto daño está permitido, el nuevo constitucionalismo ecológico pregunta qué condiciones de vida deben ser garantizadas. El paradigma tecnocrático preguntaba cómo autorizamos la intervención, mientras que la ecología integral pregunta cómo cuidamos de esa relación. Entonces, el problema, hemos visto en los últimos años, es desgraciadamente que el poder ha crecido, que el poder político ha crecido más rápido que la ética y la ética pues no ha sido involucrada también en estas decisiones políticas. El Laudato Si, por eso propone que no volvamos al pasado, no es rechazar a la ciencia por rechazarla, sino que propone algo más exigente, gobernar el poder, pero gobernarlo con ética. Estar pendientes de la libertad humana, pero hay que hacerlo desde un paradigma que nos conecte con la naturaleza y que nos conecte también, por supuesto, con un buen vivir, eh, un vivir de la colectividad, por supuesto, ¿no? Entonces, la ecología integral ofrece un criterio mucho más práctico, ¿no?
ninguna innovación, ninguna obra política debe evaluarse únicamente desde lo técnico, desde lo utilitarista, desde los números, como decía hace rato, sino debe evaluarse también por el efecto real que tienen sobre los ciudadanos, especialmente los grupos más vulnerables, de los ecosistemas, de las generaciones futuras, del bien común, de la transparencia, de la deliberación e incluso de la espiritualidad del cuidado. Un ejemplo concreto, en caso de una crisis hídrica, el paradigma tecnocrático puede proponer más infraestructura, más tuberías, más represas, más captación, y algunas de estas medidas podrían ser necesarias, pero la ecología integral pregunta también por la deforestación, por la contaminación, la desigualdad, el acceso al agua, la cultura. No se rechaza la infraestructura, pero propone reubicar quizás, ¿no es cierto? En este caso concreto, la visión de una cuenca viva, ¿no? Por eso el Laudato Si es tan actual, nos obliga a desconfiar de las soluciones que cambian simplemente con la mera tecnología, la propuesta científica, pero que no cambian la lógica, pero que no cambian la lógica con una ética y sobre todo los resultados. Una economía verde puede seguir siendo injusta si se mantiene en concentración, descarte, explotación, y una ciudad inteligente puede seguir siendo antiecológica si se invisibiliza los ríos, si sigue expulsando a los pobres, si sigue destruyendo la biodiversidad. Una política climática puede ser insuficiente si no se escucha a los pueblos indígenas, a las mujeres, jóvenes, comunidades rurales, defensores ambientales. Entonces, nada más ya para ir finalizando, creo que hay que tomar recomendaciones concretas o acciones concretas como adaptar diagnósticos socioambientales integrales. Todo proyecto debe analizar simultáneamente, por un lado, los impactos ecológicos, sociales y culturales, pero ir mucho más allá quizás de estos impactos intergeneracionales. No basta un estudio técnico de carácter fragmentado. Dos, incorporar el lenguaje de los derechos de la naturaleza. Cuando un río, un bosque, un páramo, un manglar afectado, ¿no es cierto?, están ahí, no basta con identificarlos como un simple objeto de derecho, sino hay que cambiar ese paradigma reconociendo su propio valor intrínseco. Tres, fortalecer la democracia ambiental, el acceso a la información. La participación ciudadana es fundamental. No podemos quedarnos de manos cruzadas esperando que el Estado lo resuelva todo. Cuatro, los diseños de modelos de guardianía ecológica deben ser inspirados como en otras legislaciones, ¿no? Ir creando responsables dentro de la sociedad civil para que a través, ¿no es cierto?, del aporte mancomunado, de la participación comunitaria real, podamos proteger la naturaleza, ¿no?, de una manera mucho más cercana. Cinco, pasar de una compensación a restauración. No solamente pensar en la compensación de carácter económico, sino restaurar especialmente las líneas base, el monitoreo y, por supuesto, ¿no?, los ciclos vitales de la naturaleza que estamos explotando, que estamos dañando. Seis, evaluar la tecnología, si es que se orienta esta por la ética, si no se orienta por la ética, ¿verdad? Y evaluar la tecnología no solamente desde el punto de vista utilitarista, de números, de eficiencia, sino también por los daños reales que puede producir en una comunidad. Siete, educar para la sobriedad feliz. El Laudato Si no invita a una vida triste, empobrecida, sino a librarnos del consumo compulsivo también. Y la sobriedad puede ser una forma de libertad. Ocho, crear presupuestos ecológicos institucionales. Universidades, municipios, parroquias, organizaciones, ¿no es cierto?, pueden participar para reducir los residuos, para reducir el consumo de agua, para ver planes de restauración. Nueve, proteger a los defensores ambientales. La ecología integral exige cuidar a quienes cuidan a la naturaleza. Sin garantías de las comunidades indígenas, sin garantías a los defensores de la naturaleza, la participación ambiental se vuelve mera retórica. Y 10, practicar el amor político. El Papa Francisco recuerda que el cuidado no se agota en gestos individuales, también exige transformar estructuras, leyes, presupuestos, ciudades, economía y toda esta visión utilitarista, ¿no es cierto?, que existe sobre la naturaleza. Quisiera cerrar volviendo al inicio, pensando en que si el planeta entonces es un paciente, la pregunta no sería únicamente qué medicamento debemos darle. La pregunta sería cómo llegó a enfermar, quién ignoró los síntomas, quién se benefició de la enfermedad, quién pagó los costos y qué cambios de vida necesita para sanar. El Laudato Si nos enseña que la Tierra no es un escenario de historia humana, es parte de la historia humana. No somos espectadores de la casa común, somos habitantes responsables.
No somos dueños absolutos de la creación, somos los cuidadores dentro de una comunidad de vida. El paradigma tecnocrático nos dice, si algo puede hacerse, debe hacerse. Si algo genera ganancia, debe expandirse. Si algo estorba, debe removerse. Si algo se daña, después se compensa. La ecología integral responde, no todo lo posible es justo, no todo crecimiento es desarrollo, no todo daño es reparable, no toda riqueza es una bendición, no toda eficiencia produce vida. Entonces, la crisis ecológica es finalmente una crisis de amor dentro del Laudato Si. Hemos dejado de amar lo que no podemos poseer. Hemos dejado de escuchar lo que no habla nuestro idioma. Hemos dejado de agradecer aquello que parecía garantizado, el agua, el río, el suelo, los bosques, la semilla, el clima, la comunidad. Pero el Laudato Si también es una encíclica de esperanza. No es una esperanza ingenua, sino una esperanza activa. Papa Francisco afirmó que las cosas pueden cambiar y pueden cambiar porque todavía podemos elegir. Elegir una tecnología con ética, elegir una economía con justicia, elegir derecho con ecología, espiritualidad con compromiso, educación con transformación y política con cuidado. Y la pregunta final no es si la Tierra sobrevivirá a nosotros. La Tierra ha atravesado eras geológicas, de extinciones, transformaciones profundas. La pregunta es si nosotros seremos capaces de convertir nuestro poder en responsabilidad. Y la pregunta es si nuestras instituciones estarán a la altura del grito de la tierra y de los pobres. La pregunta es si dejaremos en las próximas generaciones un planeta inhabitable o una casa común todavía capaz de recibir la vida. Que esta ponencia, queridos y queridas estudiantes, amigos, compañeros, no termine simplemente con la retórica, ¿no? de siempre, sino que lleguemos a una decisión, cada uno de nosotros que estamos ahora aquí mismo, y esa decisión de no llamar progreso a lo que destruye, la decisión de no llamar neutral a lo que sacrifica, de no llamar inevitable a lo que es producto de elecciones humanas, y sobre todo, la decisión de cuidar la tierra, cuidar de los pobres, cuidar el futuro y cuidar de nuestra propia humanidad. Muchísimas gracias por su gentil atención. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Excelente ponencia que nos ha mostrado en este momento, doctor. Gracias por profundizar mucho lo que es el Laudato Si y también un llamado de conciencia a poder pensar cómo proteger no solo el planeta Tierra, sino también llamado nuestro hogar. Excelente ponencia, mi doctor. Entonces, antes de finalizar, primero abrimos las puertas para tal vez alguna pregunta que alguna persona quiera hacer a nuestro doctor. Las puertas están abiertas en caso de que alguien desee hacer una pregunta. Esperaremos un momento y en caso de que no haya preguntas, entonces finalizaremos. Bueno, por lo visto no hay preguntas, así que por el momento hacemos también de acuerdo de que dentro del chat se encuentra el link de la asistencia para que puedan registrarse como participantes de la ponencia y de este diplomado. Antes de finalizar, expresamos nuestros más sinceros agradecimientos a los distinguidos docentes, autoridades académicas y participantes que nos acompañaron en esta primera jornada de la Diplomatura Internacional Justicia Humana y Ecología Integral. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales oficiales de Core Knowledge Internacional. Muy buenas noches y hasta nuestro próximo encuentro. Buenas noches, fuerte abrazo a todos y a todos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.